Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñarles en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: ¿no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa? No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos. Imponiéndole las manos, se extrañó de su falta de fe. Recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. En esta semana que celebrábamos la fiesta de San Pedro y San Pablo, el Evangelio traía un pasaje de la Escritura en el cual el Señor le preguntaba a sus discípulos: bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces aquellos discípulos le decían: no, es que Elías, que Jeremías o alguno de los profetas. Había confusión en la gente. No sabía claramente quién era Jesús. Y entonces le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? La respuesta inmediatamente de Pedro: tú eres el Hijo de Dios. Y es como ese reconocimiento que hace Pedro en la persona de Jesús: tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué lo hizo? Porque ya estaba muy cerca de él, Pedro, porque había visto sus milagros, sus obras, porque había escuchado sus enseñanzas. O sea, que a pesar de que Pedro era una persona tan extrovertida en todo, sin embargo, llevaba muy cerca de su corazón la presencia de nuestro Señor. Por eso pudo exclamar: tú eres el Hijo de Dios. Hoy nos presenta el Evangelio una situación en la cual el Señor se queja porque la gente no lo conoce, a pesar de todo esto, no lo quiere aceptar. Los ciudadanos de Nazaret creían que conocían a Jesús. ¿Por qué? Porque decían: no, ese jovencito es el hijo del carpintero, es el hijo de María. Pero aquí vemos a sus hermanos, sus hermanas, que en ese entonces se consideraban hermanos y hermanas, los parientes más cercanos a ellos. Y por eso decían: no, vea, son personas común y corriente. Y entonces todavía estas personas, no creían en Jesús, no lo aceptaban, y por eso el Señor se quejaba de la falta de fe de muchos de ellos. Creían conocerlo, de pronto como Pilatos, porque habían oído hablar, o por Judas Iscariote. Incluso algunos de sus discípulos todavía no lograban entender y comprender a nuestro Señor. Las personas de Nazaret entonces quedan chocadas de que ese joven parece que quiere pasar por otro. ¿Este Señor quién será? Ni siquiera los milagros que nuestro Señor les hacía los llevaba a pensar, a reflexionar en su propia vida de fe. Así comprende por qué Jesús no ha podido manifestarse en esa aldea de Nazaret. Entonces nuestro Señor Jesucristo
queda sorprendido porque sus propios paisanos, sus amigos, no se han convertido, no han querido escuchar su palabra. A pesar de que el Señor pasaba por muchas partes, por muchos lugares, predicando el Evangelio. Allí entonces, como, sin embargo, a pesar de todo esto, a pesar de las predicaciones, no lograba convencerlos. Y por eso el Señor tenía que irse como a otras partes, a otros pueblos, para anunciar la palabra. Y encontraba una respuesta en ellos. Vámonos para aquella otra parte, a lugares de los paganos. Y miren cómo estas personas aceptaban y acogían a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Querían escuchar su voz. Por eso en varias ocasiones el Señor les decía: vea, ni en Israel he visto ni he encontrado tanta fe como en ustedes. Era como la expresión clara de nuestro Señor al reconocer que en su propio país, que en sus propias ciudades, no lo querían aceptar, más bien querían que se fuera. Los países de los paganos, nuestro Señor era aceptado, escuchado, y muchos le seguían. Por eso, sin embargo, a pesar de todo esto, Jesús no se calla, no se queda quieto, continúa predicando a todo lugar, a toda persona, continúa ejerciendo la función que le mandó el Padre. ¿Cuál fue? De anunciar el reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo en ningún momento se echó atrás, no, continuó predicando el Evangelio, ayudando a los menesterosos, perdonando los pecados, levantando al desvalido. Con todos quería él establecer esos vínculos para que ellos pudieran comprender el mensaje que el Señor les quería expresar. Hoy también, hermanos, hay muchos hombres y mujeres que pasan la vida incomprensibles. Nunca podemos encontrar que realmente estas personas encuentren paz en sus propias vidas, cuando son incomprendidos. Los padres de familia que son incomprendidos por sus hijos, los tratan mal. La esposa que es incomprendida por el esposo que no entiende a su esposa, los hijos que no entienden a sus padres, los padres a los hijos. Lo mismo en medio de la sociedad, de la comunidad. Muchos son rechazados, no quieren escucharlos, porque este grupo está cerrado, porque este no quiere que haga parte de su grupo, etcétera, etcétera. Es decir, se levantan muros para que este no pase de aquí para allá ni allá para acá. En lugar de que seamos más bien puentes que tendamos los unos con los otros. Sabemos que en el mundo hay diferencias de toda clase. Nunca podemos tener una persona igual a otra. El Señor Jesús nos hizo entender esto, que a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que pensemos una y otra cosa, sin embargo, tenemos que reconocer que todos somos hijos de Dios. Todos hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Pero para esto es necesario que entendamos que Jesús está en medio de nosotros. Ese cántico que continuamente lo hacemos en la Eucaristía: con vosotros está y no le conocéis. Con vosotros está y no le conocéis. Miren cómo en este siglo XXI hemos avanzado muchísimo en la técnica, en las comunicaciones, en la astronomía, en la economía, en tantas ciencias hemos avanzado muchísimo. Un niño de estos, de escuela, en fin, se desempeña muy bien en un computador, en un celular, en cualquiera de estas redes sociales. Pero muchas veces encontramos que no ha avanzado mayor
cosa en lo que significa el conocimiento de Jesucristo. La doctrina cristiana, la palabra de Dios, se ha dejado a un lado porque tenemos necesidad más bien del conocimiento de la ciencia y no del conocimiento de Dios. Con vosotros está y no le conocéis. Es esa expresión que a cada uno de nosotros nos debe como hacer preguntarnos, hacer reflexionar para que realmente entendamos qué significa para nosotros conocer al Señor. Si nosotros le conocemos, le amamos, y si le amamos, le seguimos. Por lo tanto, es apenas que nosotros entendamos que es necesario conocer mucho más a nuestro Señor Jesucristo por medio de la palabra. Cuando nosotros oramos, nos estamos acercando mucho más al Señor, lo estamos viviendo interiormente y estamos haciendo posible que Él venga a morar en nuestras vidas, en nuestras familias y por lo tanto en nuestra sociedad. No olvidemos, hermanos, que es necesario hoy por hoy más conocimiento de Dios para amarle y seguirle sinceramente y para que Él siga siendo en nuestra vida lo que Él mismo lo ha expresado, que Él debe ser camino, verdad y vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.